Muy buenas tardes. Nuevamente vamos a aprovechar este momento para poder digerir un poquito el tema sobre el libro de Josué. Me presento, soy el hermano seminarista Williams, alumno de teología. También presento a mi profesor Oscar Méndez. Pues con este buen comienzo podemos iniciar un poco hablando del tema sobre el libro de Josué y la historia, en la cual nos va a ayudar a iluminar algunos pasajes. Por ejemplo, cuáles son las bases constitucionales del pueblo elegido y los principios teológicos en la formación de la vida del pueblo de Israel. También algunos criterios que sirvieron como normas o pautas de discernimiento para examinar esta historia, que tiene como fin una medida exacta, comprobada, una asistencia de la razón y la verdad de Dios. Vamos iniciando pues en un periodo donde hay discursos que predominan el Deuteronomio. Para esto, el comienzo y el final de la conquista se debe pues a los pueblos que se muestran con fidelidad. También vemos la bendición del pueblo elegido que cumple la ley. Por otra parte, también vemos a Josué como una generación ejemplar, victoriosa, que llevan adelante este proyecto de Dios en la conquista y en la victoria, que a través de las campañas triunfales llevan un gran significado para el pueblo escogido por Dios. Vemos también las aguas del Jordán, en la cual el pueblo de Israel identifica muy bien su tradición. Vemos cómo las conquistas de Jericó por los gabaonitas, que se rinden y piden pactar con Israel. La victoria sobre la coalición cananea del sur de Gabaón y sobre las coaliciones del norte junto a las aguas del Jordán. Esto causa gran significado para el pueblo de Israel, principalmente para Josué, con su ejército que predomina todo Palestina. El libro de Josué es primordialmente un escrito teológico, de una doctrina sobre la alianza, relatos, discursos, ritos y acciones de guerra. Durante la vida de José podemos ver que el pueblo predominaba positivamente. Por otra parte, vemos el protagonismo del libro en Josué, que es la tierra que representa en toda su extensión del libro. Vemos la promesa del patriarcado, el cumplimiento de una gestación que comenzó con la salida de Egipto. Vemos que para el pueblo de Israel la tierra era primordial, era un don de Dios, prueba de la fidelidad y la divinidad, que garantizaba una alianza, o sea, una cercanía con el Creador. Israel también ocupa y se establece en ella. El, el Señor mantuvo la paz con su pueblo durante largos años, y la victoria del pueblo ante sus enemigos. La promesa del Señor en el pueblo de Israel generaba una gran felicidad, pero también podemos ver que el libro de Josué, tiene todas las apariencias de una gesta épica, compuesta para cantar la conquista de la tierra llevada a cabo por el sucesor Moisés. Vemos en otras partes del mismo libro que ahora estamos reflexionando, que la tierra era el cumplimiento de la promesa, o era el juramento de los padres hacia los hijos. Por eso la tierra tenía gran, gran
gran importancia dentro del pueblo. El libro de Josué también está integrado por dos partes que se cierran entre las tres conclusiones. El relato de la conquista de la tierra, después Josué envía a sus espías a Jericó y enseguida podemos ver cómo los israelitas cruzan el Jordán a la altura de Jericó y acampan en Gilgal. También empieza la conquista por la ciudad de Jericó, donde encontramos que los 5 reyes en Palestina meridional declaran la guerra a Gabaón, aliado de Israel. El rey Hazor, la cual fue asimismo derrotado por los israelitas. Vamos a ver una recapitulación de la primera parte del libro, en la cual se desenvuelve, termina con la enumeración de los reyes vencidos y de las ciudades conquistadas. La segunda parte relata el reparto de la tierra. El primer reparto vemos las tribus de la Transjordania, las 3 grandes tribus de Judá, Efraín y Manaset. Y las 7 restantes lo vemos los lugares de asilo y las ciudades levíticas. Las tribus, así como el establecimiento de los lugares de asilo y las ciudades levíticas, son el cumplimiento de la ejecución de las órdenes y el cumplimiento de la ejecución de los avances y criterios que han predominado bajo este territorio. La distribución de la Jordania entre las tribus de Gad, Rubén y media de la tribu de Manaset se realiza ya en los libros de los números, antes de cruzar al río Jordán. El libro se cierra con 3 conclusiones: la despedida de las tribus de Rubén, Gad y la media de Manaset, que regresan a la Transjordania; el discurso de Dios de Josué y la gran asamblea de Siquem, formación del libro de Josué. Podemos distinguir estos 3 grandes extractos, fuentes y elementos. Fuentes. Josué es uno de los pocos libros bíblicos en un momento dado que despierta la esperanza. El proceso de formación del libro de Josué es fruto de un análisis interno, como la formación de una historia en la conquista. También vemos otro lado, el doblaje, en 2 doblajes, el llamado del ciclo de Gilgal y las batallas de Gabaón y Hazor. Ciclo de Gilgal, el ciclo está integrado por movimientos y acciones de guerra que se desarrollan a lo largo de la geografía de las tribus de Benjamín. También vemos los espías mandados a Jericó. También vemos el lazo de unión que hay entre el envío y la espía, y el paso del río Jordán para la conquista de Jericó. Sin duda vemos que los gabaonitas buscan una alianza con Josué. Promueven siempre dentro de las tribus de Benjamín vecinas murallas de Acor, que caen ya dentro de Judá, centro de operación. Gilgal, santuario de Jericó. Ahí se acampa, después pasar a Jordán. Después allí se ataca a Jericó. Ahí viene allí vienen los gabaonitas. Se pactan con José, depositan el arca de la circuncisión al pueblo, celebran la primera Pascua dentro de Canaán. Vemos cómo poco a poco vamos entendiendo la historia, principalmente la historia que se ha conquistado y se complementa en 2 relatos: la historia de los bélicos relativos y de las batallas que se dan
internamente de estas conquistas. La conquista es el dominio de la tierra, que para el pueblo de Israel era algo importante. Vemos dos añadidos posteriormente por la escuela sacerdotal. También vemos por Josué, quien conquista la tierra, aquí la reparte. Según First, los dos bloques están protagonizados por Josué. Están encuadrados dentro del marco de la vida de Josué. Pero también sabemos que hay elementos redaccionales que parten de las fuentes anteriores, principalmente el autor del Deuteronomio. La introducción y transmisiones que dan sentido y la unicidad a todo este libro. Josué como sucesor de Moisés. Forma la lista de los reyes vencidos según el relato de la conquista. Por ende, los discursos de Josué forman la gran inclusión que abre y cierra todo el periodo de la conquista. Vemos también patriarcas y otros muchos escritos como respuestas al libro de Josué, que pertenecen al relato del Deuteronomio, mientras que en la figura actual en el texto es una proclamación de doctrina del Deuteronomio, una unicidad de alta ofrecimiento de sacrificios. Las futuras generaciones sepan que también ellas pertenecen a Israel y al Señor. Interrumpen el hilo lógico de la narración. Primero, construyen sobre el paradigma del testamento y el segundo, sobre el esquema de la alianza. Una comunidad adulta en la fe, ya vista y adelantada en la procesión y formulación del dogma del monoteísmo. Vemos la alianza en el Siquén. En Siquén parece reproducir algunos de los elementos que integran los formularios de los pactos hititas, con el prólogo histórico, compromiso de un capital, la proclamación de la ley, invocación de los testigos. En Siquén, pues el dios de la ciudad recibe el nombre de Elberín, dios de la alianza. Este texto interrumpe la secuencia lógica de la narración, nos traslada abruptamente del Ay de la región de Siquén para llevarnos al nuevo Gilgar. También vemos la teología de la historia del libro de Josué. Por otra parte, la historia bíblica no es una sincronía séptica ni una narración neutral, es una lectura profética que da vida a un estilo de fe. Josué es un ejemplo, da un mensaje profundo de fidelidad a Dios. La destrucción de la ciudad santa y el destierro con la consiguiente quiebra de las instituciones civiles y religiosas. Los infieles son leyes y el pueblo no Dios. Para esto, el Señor os ha dado la tierra y que el pánico se ha apoderado de nosotros, dicen los israelitas. El Señor secó las aguas del Mar Rojo, sacó a su pueblo de Egipto. Ahora la tierra es el eje central en torno al cual es la vértebra de todo este libro. Primero, la parte histórica de la conquista de la tierra. Segunda, se dedica a la narración, el reparto de la tierra conquistada y la conquista entre el libro de Josué, más como dimensión teológica que como espacio geográfico. Más resalta es la tierra como don gratuito de Dios, como cumplimiento de la promesa. Los patriarcas son beneficiados en la promesa. Moisés está entre la promesa y el cumplimiento. El Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus antepasados. También Dios expulse a los cananeos de tierra y tenga los méritos sobre el pueblo de Israel. Hay también la ley en la cual se rige
el pueblo de Israel, por la actitud de su corazón, va a tomar posesión en esta tierra, sino que solo por la bendición que el Señor quiere dar a su pueblo. El cumplimiento de la palabra, de la justicia, de la posición de la tierra que el Señor mismo les quiere dar. La conquista de la tierra en el general no es otra cosa que la verificación y la promesa de la alianza en la tierra del descanso. El cumplimiento vital de un pueblo que es realizado y es desarrollado bajo la bendición del Señor. La tierra también es un don otorgado para el pueblo de Israel. Es la herencia, es el cumplimiento de la promesa y es el juramento de vuestros padres. La tierra del bienestar en la que es Israel. Aún no habéis llegado al lugar del descanso y la heredad en el Señor, tu Dios, que te ha bendecido. Entonces, para esto, pues, parte del tema que ahora nos toca proponer, pero que es de gran ayuda.